Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Ada Sáez. Lo primero quería agradecer la oportunidad de presentar mi trabajo hoy. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en el Instituto de Geociencias, que es un centro mixto entre el CSIC y la Universidad Complutense de Madrid. También mi tesis forma parte del proyecto DAMATS, del cual os voy a hablar hoy, en el que nos dedicamos a estudiar los patrones de degradación que se dan en el patrimonio cultural sumergido en embalses. Y en concreto hoy me voy a centrar en las técnicas portátiles no destructivas que aplicamos para este fin. Estos son los temas que voy a tratar hoy, que no me voy a entretener mucho porque el tiempo. Bien, pues como introducción al proyecto DAMATS, España es uno de los países con el mayor número de embalses en el mundo y el primero en Europa. A mediados del siglo XX se construyeron la mayoría de embalses de nuestro país y al hacer esto muchas poblaciones tuvieron que ser desalojadas y el patrimonio que había en ellas quedó abandonado y sumergido en los embalses. Este tipo de patrimonio actualmente no está protegido y los procesos de degradación que se producen son acelerados debido a ciclos anuales de inmersión y emersión que se producen por el nivel del agua y no han sido estudiados hasta ahora, así que en el proyecto DAMATS tenemos como principal objetivo este estudio. Para que os hagáis una idea, ¿no? Bien, los principales daños que observamos son, en primer lugar, los desprendimientos y pérdidas masivas de material, que es lo más evidente. Probablemente se produjeron cuando se llenó el embalse por primera vez, pero después también vemos la desaparición de los morteros de juntas y los enfoscados, que con el tiempo, como la mayoría son morteros de cal y de yeso, se van disolviendo y esto provoca una pérdida de cohesión a nivel estructural. Después hay evidentes cambios de color en los frentes donde queda el nivel del agua. Se producen descamaciones constantemente y costras de lodo que se depositan durante las épocas de lluvia cuando sube el nivel del agua y que cuando se secan se descaman y arrancan parte del material original. También observamos costras de sales, que el problema con las sales es que cuando están disueltas en el agua se introducen en los poros y en las grietas de los materiales y después cuando cristalizan pueden producir todas estas descamaciones e incluso roturas. A menudo las observamos en las cimas de los paramentos porque suelen ascender por capilaridad. Y por último, pero no menos importante, la colonización biológica. Lo más evidente que se suele observar son algas y verdín que se depositan junto con el lodo, pero también puede haber nidos de insectos, tapices microbianos y demás materia orgánica que después, cuando se seca y muere, deja una costra negra. Bueno, además, de producir una disgregación granular que a nivel interno en los materiales provoca también una pérdida de cohesión. Bien, ahora os voy a explicar un poco el caso de estudio principal que tenemos en el proyecto y en mi tesis, que es el antiguo Real Sitio de la Isabela. Este lugar fue construido a orillas del río Guadiela, en Guadalajara, y fue un lugar de interés desde tiempos de los romanos y los árabes porque se creía que las aguas de este río tenían propiedades medicinales. De modo que a principios del siglo XIX, algunos monarcas como el rey Fernando VII se interesaron por este sitio y mandaron construir un palacio y una ciudad balneario con fines recreativos, sobre todo para la monarquía y aristocracia, como otros reales sitios en España, como La Granja o Aranjuez, y lo nombró el Real Sitio de la Isabela en honor a su segunda esposa, María Isabel de Braganza. Sin embargo, en 1955 se construyó la presa del embalse de Buendía y la Isabela quedó anegada por el agua. Como en tantos otros sitios, los habitantes tuvieron que desalojar el lugar y los materiales más valiosos fueron o bien trasladados o víctimas del expolio o se derrumbaron. Hoy en día solo quedan ruinas que durante las sequías en verano emergen y durante las épocas de lluvia se vuelven a sumerger, y esto ocurre anualmente. Y ahora voy a pasar a las técnicas de caracterización de los materiales, que son técnicas portátiles no destructivas y aplicadas in situ. La primera sería la velocidad de propagación de ondas de ultrasonidos. Lo que hacemos es detectar discontinuidades, como pueden ser poros y grietas en el interior de los materiales, observando cómo varía la velocidad de propagación de las ondas de ultrasonidos
cuando se encuentran con un medio, como puede ser el aire de estos poros, en el que se propagan a menores velocidades que en sólidos más compactos o incluso en líquidos. Otra técnica sería la determinación de la dureza, que nosotros utilizamos dureza LIP de rebote porque es menos destructiva que otras técnicas como los test Rockwell o Vickers, no dejan una indentación en el material tan evidente. Y lo que hace es estudiar, es un microdurómetro que tiene una pequeña bola de acero que impacta contra la superficie de los materiales y se calcula la dureza como la pérdida de energía cuando provoca esta deformación plástica. Después, para detectar humedades, utilizamos por un lado la humedad por conductividad y capacitancia eléctrica. Tenemos un pequeño equipo del tamaño de un mando a distancia que lo que hace es medir la conductividad en un extremo y la capacitancia en otra parte. Como mucha profundidad es de 19 milímetros, es muy superficial, pero es muy rápida de utilizar. Y lo que hace es esto, medir propiedades de conductividad y capacitancia, ya que el agua y otras sustancias conductoras, como pueden ser sales, muestran más conductividad. Otra técnica sería la tomografía de resistividad eléctrica, que tiene un poco más de alcance a nivel de profundidad y lo que hacemos es colocar una serie de electrodos a lo largo de un muro y aplica una carga eléctrica que cuando cae el voltaje se puede medir la resistividad eléctrica entre estos electrodos, de modo que cuanta menos humedad hay, más resistividad aparece. Después, para observar la textura y la rugosidad de las superficies, utilizamos un rugosímetro óptico que utiliza haces de luz que inciden sobre la muestra en distintos ángulos y con ello se genera un modelo tridimensional de áreas de 5 por 5 milímetros. Y lo que también es interesante es que se pueden obtener parámetros de rugosidad con los que podemos darle un valor numérico a esa rugosidad. Después, para observar la temperatura relativa en tiempo real, utilizamos imágenes por termografía de infrarrojos. Son especialmente útiles para detectar humedades y quizá partes de la estructura, como pueden ser metales o que no se ven a simple vista. Y después también pues, para ver las zonas que están más expuestas a la radiación solar y cuáles quizás son más sombrías. Luego, para determinar los parámetros cromáticos de estos muros, que son bastante evidentes, se ven por franjas por donde ha quedado el nivel del agua, utilizamos la espectrofotometría y lo que se hace es obtener las coordenadas cromáticas dentro del sistema CIELAB y con ello tenemos parámetros numéricos para valorar el color, que de otra forma sería una propiedad subjetiva. Luego, para el análisis químico, a nivel elemental tenemos una pistola de fluorescencia de rayos X que excitan las muestras con radiación X. Lo que hace es expulsar los electrones de las capas más internas de los átomos, dejando una vacante. Cuando el electrón de la capa externa ocupa dicha vacante, se libera energía a una longitud de onda concreta que identifica el elemento. Y luego, dos técnicas que también sirven para análisis químico, pero que más que portátiles son portables, serían la espectroscopía Raman y la espectroscopía de infrarrojos. El Raman lo utilizamos sobre todo para identificar minerales y algunas fases cristalinas, utiliza fenómenos de dispersión inelástica y podemos apreciar los modos de vibración a nivel inter e intramolecular. En nuestro caso tenemos un espectrómetro que se puede acoplar o bien a un microscopio para utilizarlo en laboratorio para medidas quizá más finas, más en detalle, pero también la sonda del láser se puede desacoplar y utilizarla como una pistola directamente sobre muestras grandes o sobre los muros. Y luego estaría la espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier, que en nuestro caso tenemos un equipo que tiene 3 posibles módulos que se intercambian entre ellos. Uno sería el de ATR, otro el de reflexión y el otro el de transmisión. Esta técnica se utiliza de forma complementaria al Raman porque puede obtener, como supongo que ya sabéis, una huella dactilar, ¿no?, de las vibraciones de los grupos funcionales. Y por último, ¿qué hacemos con todos estos datos que obtenemos en campo? Pues actualmente los estamos integrando en un sistema de información geográfico, un GIS,
para poder hacer una intercomparación entre las distintas técnicas y las distintas épocas en las que medimos. Y esto lo combinamos con los análisis y los ensayos que realizamos en laboratorio. Además de las espectroscopías que he comentado, pues también solemos hacer difracción de rayos X y estamos pendientes de utilizar el microscopio electrónico de barrido. También hacemos una caracterización petrográfica con el microscopio petrográfico y realizamos ensayos sobre de las propiedades hídricas, capilaridad, saturación, ángulo de contacto. Y por último, pues ahora, por ejemplo, estamos haciendo una simulación de deterioro acelerado y para poder controlar más las condiciones y hacer una caracterización de los materiales antes y después de la simulación. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada. ¿Hay alguna pregunta? Si alguien... ¿No? Aquí delante, Teresa. Hola, Ada, una presentación súper interesante, muchas gracias. Yo te quería preguntar porque has mencionado como muchísimas técnicas diferentes y supongo que seréis como un equipo muy grande. ¿Cómo trabajáis para combinar los resultados de todos? ¿Cómo vais a gestionar todo eso? Sí, bueno, desde luego es un reto, pero sí que tenemos un equipo muy multidisciplinar. En el Instituto de Geociencias, como indica el nombre, pues hay muchos geólogos, pero también hay restauradores, yo soy química y bueno, vamos compaginando un poco los datos que obtenemos. En general el grupo ya tiene bastante experiencia con todas estas técnicas, entonces yo tengo la suerte de aprender de ellos y luego también, bueno, partes que no he podido presentar en esta presentación, solemos colaborar con investigadores de la Universidad Politécnica, por ejemplo, para integrar ahora todos estos datos en un sistema de GIS, porque al final es verdad que son muchos datos y para poderlos comparar entre todos creemos que es interesante poder agruparlo y combinar al final. Vale, pues si lo dejamos aquí, que vamos un poco para ver si recuperamos el tiempo que hemos perdido antes. Vale, muchas gracias.